Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. Hoy seguiremos hablando sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en una semana intensa cargada de noticias. Y pondremos también el foco en el decreto de estado de conmoción exterior que plantea el gobierno nacional. Si quieres interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Iniciamos Abriendo Puertas con el tema que es y sigue siendo la noticia en esta semana, y es el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Esta semana se produjeron distintas declaraciones y también actividades, las cuales vamos a analizar con nuestra invitada en el día de hoy, Giovanna de Michele, internacionalista de gran trayectoria y una referencia. Gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. Yo creo que me estás presentando con mucho cariño. Gracias por esa presentación. Mira, sí, el tema es un tema que le está quitando el sueño a mucha gente, ¿no?, en el país. Vamos a comenzar con la carta, para comenzar con lo primero. El presidente Nicolás Maduro le envía una carta al presidente Donald Trump. En principio dice que no la leyeron, después sí confirman que la leyeron. ¿Y qué significa esto? Pareciera que a la carta no le hicieron mucho caso. Fíjate que la carta fue un elemento utilizado por Washington, a mi modo de ver. El gobierno de Estados Unidos, si hubiera querido, digamos, restarle peso al asunto con no responder o decir que no la había leído o no hacer ninguna referencia, hubiera sido suficiente. Pero optó por decir que la había recibido y que estaba cargada de mentiras, que era una gran lista de mentiras. Y ahora, al decir que está mintiendo a través de la carta enviada, pues lo que se hace es tratar de mermar el peso específico que pudiera aún tener en América Latina y en otros países. Ahora, fíjate que ante los periodistas el presidente Donald Trump evadió un poco la pregunta, y voy a citarlo entre comillas. Veremos qué sucede en Venezuela. Ese es el punto. Ya llevamos varias semanas en este conflicto, reina la incertidumbre, los venezolanos no sabemos qué es lo que va a pasar y si va a pasar algo. Y hay un país en tensión, hay una alta tensión. ¿Qué considera Giovanna de Michele que va a pasar? Con estas, además, declaraciones van y vienen. Sí, no, y contradictorias. Porque por una parte dice, veremos qué es lo que va a pasar, por otro lado dice que él no tiene ninguna intención de cambiar el gobierno en Venezuela, por otro lado hace movimientos que son altamente costosos desde el punto de vista financiero e inclusive desde el punto de vista político si no se concretan con un objetivo, digamos, material, ¿ok? Si no alcanza un objetivo específico. Y me refiero a este despliegue de digamos, instrumentos militares, que para combatir el narcotráfico es demasiado. Excesivo, hay voceros, pero para invadir el país es insuficiente, ¿ok? Pero el despliegue está, y el despliegue genera un costo para Washington. Un costo, como te digo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político también. Ahora, cuando el gobierno de Estados Unidos dice que ellos no quieren o no están dispuestos o no van a cambiar el gobierno en Venezuela, que no van a sacar a Nicolás Maduro del poder, allí empiezan las grandes confusiones, porque entonces uno dice, bueno, ¿y el despliegue entonces qué objetivo tiene? Está claro que el despliegue no tiene como objetivo invadir Venezuela, pero sin lugar a dudas, a mi modo de ver, y esta es una apreciación muy personal que le he dicho ya en otras oportunidades y hoy la reitero, el despliegue busca resquebrajar la unidad que pudiera haber en Venezuela a nivel social y a nivel militar, e inclusive dentro ¿Y hay unidad? del Pareciera, porque la unidad militar
Hasta ahora pareciera que existe, aunque ¿Y la unidad social? A menos que exista, digamos, fragmentaciones que no hayan trascendido a la opinión pública, pero hasta ahora, por lo menos el alto mando militar se ve absolutamente cohesionado, se ve absolutamente fusionado. Digamos, los mandos medios tienen muy poca aparición en los medios de comunicación, pero no se ha escuchado a nivel de medios de comunicación nada que haga entender que hay quiebres dentro de la Fuerza Armada. Eso no se ha conocido. A nivel social yo creo que también, porque a nivel social se ha, digamos, reinstalado el principio de la soberanía, el principio de la protección del país. Lo que se ha querido hacer en otras oportunidades con temas como por ejemplo el Esequibo, que es amalgamar, y no se había logrado, en esta ocasión se está logrando. En esta ocasión voces muy disidentes del gobierno, voces de oposición del Estado venezolano se han pronunciado en contra de una eventual acción militar de Estados Unidos en contra de Venezuela. Yo misma estoy en contra de una acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de Irán, ni de nadie. Nadie tiene por qué intervenir en el territorio venezolano, así como no hay por qué intervenir a nivel internacional en ningún territorio. Eso está condenado por el derecho internacional, ¿ok? Ahora, que sí hay un propósito, sin lugar a dudas lo hay. Entonces, ¿el propósito cuál puede ser? El propósito, pues, afectar la economía, aunque ahí también hay una gran contradicción, porque uno dice, bueno, ¿quieres afectar la economía restándole... También por el petróleo. Restándole credibilidad a Venezuela como un socio confiable y tal, pero Chevron sigue sacando petróleo de Venezuela y lo sigue mandando a Estados Unidos. ¿Está bien que Chevron es una empresa privada? Sí, es verdad, no es una empresa del Estado norteamericano, ya las empresas petroleras son empresas privadas, sí, eso es cierto, pero funciona con una licencia que le dio el propio gobierno de los Estados Unidos. Si no le hubiera dado la licencia, aún siendo empresa privada, no pudiera estar extrayendo petróleo en Venezuela. Entonces, son las grandes contradicciones que tú ves en este discurso que parece que estuviera, digamos, sustentado en una suerte de estrategia de desgaste, en una estrategia de desinformación, en una estrategia de buscar el agotamiento y el cansancio de la otra parte, ¿no? Una de esas contradicciones es, por ejemplo, que el enviado especial de Donald Trump confirmó que sí está dialogando con el gobierno. Mientras el gobierno dice que no. Dice que entonces, no, que él no es un negociador, a menos que ese señor Grenell se esté tomando atribuciones que oficialmente no tiene y en Venezuela se esté, digamos, tratando de apoyar en Grenell para hacerle llegar mensajes a Estados Unidos, cosa que no pareciera ser necesario tampoco. O sea, hay muchos, digamos, muchas flechas en direcciones absolutamente contrarias que hacen de esto una confusión total. Pudiera no pasar nada en los próximos 10 años o pudiera pasar cualquier cosa en los próximos 2 minutos. Es la gran incertidumbre que hay y eso es lo que está desgastando al venezolano. Y otra información que se dio esta semana es que el Pentágono llamó a todos sus generales. Sí, no se sabe para qué. ¿Será para Venezuela? Mira, no necesariamente. Venezuela no es una prioridad en este momento. Recuerda que Estados Unidos también tiene encima el conflicto que está generando la OTAN con el tema de Rusia y Ucrania. Los países miembros de la OTAN en Europa están divididos entre qué hacer con Rusia. Rusia parece que ha hecho volar muchos drones sobre el territorio de varios países europeos y hay unos que dicen, mira, hay que responder con contundencia y otros que dicen, no, ya va, bájale 2, hay que ir con calma, no vayamos a generar nosotros una escalada en este conflicto y terminen entrando todos los países de la OTAN directamente en el conflicto. Yo creo que eso es quizás más importante para Estados Unidos de lo que pudiera ser la situación en Venezuela. Ahora, ¿no? Yo creo que eso es más importante que lo que está sucediendo con Venezuela en estos momentos, ¿no? El tema en Estados Unidos, el tema de Ucrania, Donald Trump desde la campaña dijo que al llegar en 7 días acababa con ese conflicto y ya tiene 6 meses y no ha acabado con el conflicto. Entonces, yo creo que eso en estos momentos está en la lista de prioridades, está en un lugar muy por encima del tema Venezuela, por ejemplo. Mira, Giovanna, comenzó la esperada Asamblea número 80 de la ONU, que congrega a los líderes más importantes del mundo. Pues allí intervino el presidente Donald Trump y aseguró que Estados Unidos ahorita es el país más respetado del mundo, pero también se refirió al narcotráfico, al terrorismo. Tenemos un sonido de Donald Trump, vamos a verlo y después lo comentamos.
que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. Creo que hemos perdido a 300,000 personas el año pasado que sucumbieron a las drogas, fentanilo y otros fármacos. Cada barco que hundimos llevaba drogas que mataría a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que ello suceda. No dejarán. Pero Que fíjate, no dejarán. pero O sea, lo ves como una amenaza, como una advertencia, porque no es igual una amenaza que una advertencia. fíjate, aquí hay que desglosar varias cosas. Primero, yo creo que hay que diferenciar entre respeto y temor. Si algo yo sí creo que existe en estos momentos en el mundo es temor. ¿Por qué? Porque la actitud del presidente estadounidense, los ir y venir de sus decisiones, lo temeraria. Él no fue así en su primer gobierno. Sí, pero yo creo que ahorita es más. Ahora tiene también el apoyo del Congreso y eso es bien importante. Y siempre cuando un presidente es reelecto, normalmente está como más empoderado, ¿no? Que cuando es elegido la primera vez, porque una primera elección puede ser algo, digamos, fortuito, circunstancial, movido por alguna... O sea, vino para mover el mundo. Pero sí, él vino para desbaratar el mundo y volverlo a armar a su mejor saber y entender. Y eso genera mucha angustia, eso genera mucho miedo a nivel internacional. Y eso no necesariamente es respeto. ¿Ok? Eso por una parte. Por otra parte, cuando el gobierno de Estados Unidos habla de la droga que se consume en Estados Unidos, él siempre dice que es droga que se produce en otros países y entra a Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién es el responsable de lo que entra en Estados Unidos? Estados Unidos. Está bien que hay países que tienen una altísima producción de drogas, sí, eso es verdad, y eso ha sido siempre así, pero lo que entra a través de tus fronteras es responsabilidad tuya, no es responsabilidad del que la está produciendo. Entonces, ¿por qué inviertes tantos recursos humanos, económicos, militares en el territorio de otros países y no los inviertes en fortalecer tu frontera? E internamente, porque el gran consumidor es Estados Unidos. Y también hay que evaluar, o sea, ¿por qué en Estados Unidos se ve ese alto consumo de narcóticos? ¿Por qué los jóvenes se inclinan tanto al consumo de drogas? ¿Por qué en Estados Unidos se ven esos ataques que se ven a cada momento en escuelas, en restaurantes, en vías públicas? En la oficina de ICE, esta semana, vimos un ataque en la oficina de ICE. ¿Por qué están pasando esas cosas? ¿Por qué no se debate acerca de la libertad para el porte de armas en Estados Unidos? Ahora ya en la Florida está permitido el porte de armas libremente. En la Florida tú ahora puedes ver a cualquiera con una pistola en el cinto. ¿Por qué no se debaten esas cosas? Porque esas cosas generan recursos económicos dentro de Estados Unidos. Esas cosas están apoyadas por fuertes poderes económicos. La producción de armas pues tiene su cártel dentro de Estados Unidos y no van a permitir que se legalice o se minimice la posibilidad de portar armas. Esos son los temas que uno dice, bueno, ocúpate de lo interno. También lo internacional, pero ocúpate de lo interno. Tú no puedes culpar a México por el fentanilo que entra en Estados Unidos. Tú tienes que culpar a quienes ejercen funciones de control en las fronteras de Estados Unidos con México que permitan la entrada del fentanilo, porque eso sí lo puedes controlar tú. Lo que sucede en el otro país no lo puedes controlar tú. Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Giovanna De Michele, internacionalista, sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Esto es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí porque en instantes regresamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con Giovanna De Michele, internacionalista. Vamos a continuar en la ONU, porque esta semana se produjeron declaraciones importantes que tienen que ver con Venezuela. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, le pidió a la ONU progresar y llevar a cabo un diálogo con Venezuela. Vamos a ver un sonido y después lo comentamos. Seguro. En regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto, con consecuencias humanitarias graves. El camino al diálogo
no se le debe cerrar a Venezuela. El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela. Te soy absolutamente honesta y a mí me parece que fue tímido el discurso de Lula. El planteamiento de Lula fue tímido. ¿Por qué digo que fue tímido? Porque él está hablando de experiencias en otras partes del mundo de intervenciones militares. Él está dando por hecho que existe una intención de intervenir militarmente en territorio venezolano. ¿Dónde está la timidez? La timidez está en que cuando un Estado hace un despliegue militar en una zona que afecta, digamos, o está próximo al territorio de otros países, lo correcto, lo formal, es informar antes del despliegue a los gobiernos de esos otros países acerca de la operación militar que se va a hacer, el objetivo que se va a perseguir y el tiempo que van a estar esas unidades militares en esa zona. Eso no se hizo. Y eso ha debido reclamarlo Lula, y ha debido reclamarlo Colombia, y han debido reclamarlo todas las islas del Caribe. Eso no se hizo, por eso digo que fue una intervención tímida, porque en lugar de reclamarle a Estados Unidos el proceder inadecuado, completamente alejado de lo que exige el derecho internacional en este tipo de acciones, él lo que hace es hacer referencia a las experiencias pasadas en otras partes del mundo. Por supuesto, nadie, ni siquiera los demás países latinoamericanos, no digo nadie en Venezuela, nadie, los demás países latinoamericanos quieren una intervención militar en la región, porque una intervención militar en Venezuela pues afectaría a todos los demás países de la región y tendría unas consecuencias tremendas y terribles para todos. Pero Lula ha podido ser mucho más categórico, igualmente Petro. Petro fue muy duro, porque Petro pidió a la ONU juzgar a Trump. Sí. Fue más allá. La posición de Colombia ahorita, en estos momentos. Por un lado, pide es que es difícil hablar de la posición de Colombia, porque yo hablaría más de la posición de Petro, que yo no sé si es la posición de Colombia, porque Petro en sus últimas declaraciones, no solamente con relación al tema Venezuela, sino inclusive con relación a temas internos, parece desconectado de los demás poderes públicos en Colombia y ha sido fuertemente criticado por todos los sectores colombianos. Entonces pareciera que Petro habla en nombre de Petro más que en nombre del país, porque no pareciera que tuviera el respaldo de los demás poderes en el país. Entonces, yo me atrevo. Y que tiene que ir a una campaña electoral. Yo me atrevo a decir la posición de Petro. La posición de Petro es una posición muy personalista que está orientada directamente a Donald Trump y que se inscribe dentro de esa, digamos, esa estrategia de deslegitimación, pero ahora en sentido contrario. Se trata de deslegitimar a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, específicamente a Donald Trump, como quitarle su capacidad de tomar decisiones, que está tomando decisiones que no nos gustan, que está utilizando procedimientos absolutamente inadecuados. Ahora, ir directamente en contra del presidente Donald Trump, ¿cuál sería el delito? ¿Acusarlo de qué ante la Corte Penal Internacional? No ha habido genocidio. Recordemos que la Corte Penal Internacional tiene competencias sobre delitos muy específicos. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión y crímenes de guerra. Esos son los delitos competencia de la Corte Penal Internacional. Y ninguno de esos aplica en estos momentos. ¿Ok? Además, para que esos delitos puedan ser tipificados como delitos competencia de la Corte, se tienen que producir de manera sistemática. Tienen que cumplir con ciertos requisitos. Ninguno lo cumple, ninguno digamos, cumple con esos requisitos, ninguno califica hasta estos momentos. Lo que sí me parece que es interesante es las solicitudes que también se han hecho de juzgar ante la Corte Penal Internacional, cosa que digamos está avanzando al presidente de Israel, por ejemplo. Eso sí, a Netanyahu, eso sí me parece que ha sido súper pertinente y ya digamos es un tema. Y ahí se ve completamente la diferencia, ¿no?, entre las decisiones que ha tomado Netanyahu con relación al pueblo palestino y las decisiones que ha tomado Donald Trump con relación al pueblo venezolano. Hay una brecha inmensa. Ahora nos venimos a Venezuela, a lo interno. Esta semana se llevó a cabo una marcha de apoyo al presidente Nicolás Maduro ante las amenazas de Estados Unidos. Vamos a ver un sonido de la almiranta Carmen Meléndez, alcalde del municipio Libertador, y también después lo comentamos. Ok. El imperio nos asedia
diariamente. Y nosotros, con esa presión, nos vamos preparando cada día más, cada encuentro, cada fin de semana. Primero, el pueblo fue a los cuarteles. Segunda semana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los militares fueron a las comunas y a los circuitos comunales a esa preparación permanente que tenemos y que le vamos a decir al imperio que si se atreven, aquí está un pueblo preparado. ¿Tú crees que el pueblo, el país está preparado para enfrentar esta amenaza? No, no, categóricamente no. ¿Cómo pretenden enfrentar una amenaza de la mayor potencia militar del mundo con este tipo de acciones? Definitivamente no. Yo creo que eso está orientado más hacia el discurso de tratar de amalgamar al país. Un país que está concentrado en su propia supervivencia, un país que está... Antes estábamos concentrados en elecciones. Es claro, pero es que ni siquiera estuvimos concentrados en elecciones, Margarita, seamos honestos. Muy poca gente participó en ese proceso electoral y muy poca gente inclusive sabía que era lo que se iba a elegir en ese proceso electoral. Eso es una realidad y los números así lo demuestran. Ahora, ¿por qué la gente está así desconectada? Porque la gente está pensando en su propia supervivencia, la gente está viendo cómo llega al último de mes, la gente está viendo cómo hace para llenar la nevera en su casa, la gente está viendo cómo hace para que los muchachitos vayan con el uniforme y todos los útiles al colegio, la gente está viendo cómo hace para subsanar el tema de la energía eléctrica y la falta de agua. O sea, la gente está en otra cosa. Y cuando tú tienes a la gente en un estado total de supervivencia, como está el venezolano, modo supervivencia, como está el venezolano en estos momentos, necesitas, digamos, resonadores muy altos y temas muy fuertes para hacerlos reaccionar y sacarlos de ese modo supervivencia y traerlo a donde tú los quieres tener, focalizar su atención donde tú la quieres tener. Y eso es lo que se está haciendo con el pueblo venezolano. Ni hay posibilidad de una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, a menos que se produzca un quiebre importante dentro de Venezuela, y eso ya es otro escenario que habría que analizar. O sea, eso no está planteado, ni existe posibilidad alguna de repeler una eventual intervención militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano con lo que nosotros estamos demostrando que tenemos. ¿Qué acciones reales hay que tomar ahorita para encauzar este conflicto hacia otro camino? Por ejemplo, la diplomacia. Total. Pero ¿cómo ejercer la diplomacia? Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que los mensajes que se mandan deben ser mensajes privados, no deben ser cartas públicas. No tienen por qué ser cartas públicas. No hay que seguir con la diplomacia de vidriera, no hay que seguir con la diplomacia de redes sociales. Definitivamente hay que buscar los canales diplomáticos y volver a los canales diplomáticos de antes, los que eran reservados, los que eran privados. El pueblo... Va a sonar terrible y a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, pero hay mucha información que el pueblo no necesita tener en estos momentos, porque no está en capacidad por ejemplo, las de hacer maniobras militares nada que realiza el gobierno. El pueblo no debería saber a ciencia cierta esas maniobras. No me refiero a eso. El ministro Vladimir Padrino López, estamos aquí en la Orchila, estamos haciendo esto. Bueno, no tanto. Vamos a enseñar a disparar al pueblo. O sea, estás empezando a enseñarle a disparar al pueblo para repeler a la fuerza militar más poderosa que tiene el planeta. O sea, ubícate un poco en ese contexto, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Además, yo creo que el apoyo del venezolano frente a una agresión militar extranjera, el gobierno venezolano lo tiene, porque no es el apoyo al gobierno, es el apoyo al país, es el apoyo a nuestra tierra, ¿sabes? Y con eso se cuenta, eso no es discusión. Yo creo que hay que volver a los canales diplomáticos, pero ejercidos por diplomáticos.
No de micrófono. No de micrófono, no de redes sociales, no de Instagram, no de X, no de YouTube, no de pantallas de televisión, no, a los canales diplomáticos verdaderos. Establezca el gobierno venezolano una comitiva integrada por 4 o 5 personas que mantenga un diálogo directo con Estados Unidos, si es que no lo quiere hacer directamente el presidente, su canciller o su vicepresidenta. Establezca una comitiva, pero una comitiva que tenga realmente peso. Una comitiva que sepa qué es lo que va a hacer, una comitiva que tenga absolutamente claro cuál es el objetivo y hasta dónde puede ceder. Porque ir a los canales diplomáticos, ¿hasta dónde se puede negociar? Ir a una negociación pensando que no se va a ceder nada es absolutamente perder el tiempo y engañar al mundo entero. En toda negociación hay que ceder. Entonces es importante que los negociadores sepan cuál es el objetivo y hasta dónde puedo ceder. Eso es fundamental. Ahora, lo demás dependerá de la pericia de los negociadores. Mientras tanto, también aquí se creó el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Eso está bien. Integrado por distintos sectores de la vida nacional. ¿Te parece conveniente? Sí, sí, claro. Eso ¿Es está bien. una buena lectura para el mundo? A mí me de parece que aquí hay sí. unidad. A mí sí me parece que sí. De que haya apoyo al gobierno nacional. Eso me parece absolutamente conveniente, eso me parece necesario. Además es la manera de escuchar las voces de otros sectores, de que otros sectores se puedan pronunciar, puedan exponer sus puntos de vista. Lo que allí se debata, lo que ahí se hable, no tiene por qué ser público. ¿Ok? Porque cuando tú pones a representantes de los diversos sectores de la sociedad venezolana a hablar sobre temas medulares como es la soberanía y la seguridad del país frente a una cámara, ellos no van a hablarle al otro, ellos le van a hablar a sus propios seguidores. Y ahí se echó a perder el diálogo, ahí ya no hay conversación. Lo importante es que esas conversaciones que sean abiertas y que sean honestas. Y para que sean abiertas y sean honestas, no pueden ser transmitidas así instantáneamente a sus propios seguidores, porque a lo mejor hay que decir cosas que a los propios seguidores no les van a gustar. Esos deben ser los códigos, porque en diplomacia y en defensa hay códigos. Claro, por supuesto, así tiene que ser. Lo que pasa es que, yo no sé, yo creo que el mundo entero, pero sobre todo Venezuela, ha equivocado mucho el tema de la comunicación y entonces ahora todo lo quieren exhibir como si estuvieran frente a un bulevar con cualquier cantidad de vidrieras donde la gente va a escoger qué es lo que va a comprar. No, y cada vidriera expone lo que, digamos, el estilo de esa vidriera está presentando. Eso no debe ser así, porque para que un actor pueda tener conexión con el otro, a lo mejor tiene que decir cosas que son contrarias a lo que está exponiendo en su vidriera. Entonces no lo puedes hacer como si estuvieras en un bulevar. Indispensable, ya estamos terminando esta entrevista, preguntarte tu opinión sobre el decreto que está estudiando el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado, de conmoción exterior. ¿Cómo podría aplicarse este decreto en este conflicto con Estados Unidos? Sí, este decreto está dentro de los estados de excepción que establece la Constitución venezolana, y los estados de excepción todos tienden a recortar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Entonces habría que ver cómo se va a implementar un estado. Sería la primera vez. Sería la primera vez que se aplica conmoción exterior. Así es. Habría que ver cómo se va a aplicar, cuáles serían las garantías, las libertades constitucionales que estarían restringidas en el marco de este decreto, para poder determinar qué tanto se justificaría, ¿no? ¿Pero sería conveniente? No lo sé, habría que esperar a ver cómo se plantea. O decir de antemano que no es conveniente o que sí es conveniente me parece que es un poco osado y no quiero caer en eso. Habría que ver cómo se plantea. ¿Qué es lo que debería hacer en los próximos pasos del presidente Nicolás Maduro? Tú como internacionalista, yo creo que debería. ¿Qué consejo le darías tú al presidente Maduro en esta hora, en este momento, en este día? Defina un equipo de muy alto nivel, absolutamente capacitado, que pueda ir a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos con instrucciones precisas, con el objetivo preciso y con la concesión
hasta cuál es el límite, qué es lo más que se puede ceder ante las presiones de Estados Unidos. Yo creo que eso es debería fundamental. haber representación de otros sectores, no solo del gobierno Por nacional. supuesto, claro, porque esto no es un tema de gobierno, esto es un tema del Estado, claro que sí. Cuando si se llegara a plantear lo que algunos dicen que se va a plantear y para lo cual el Estado se está preparando, que es una eventual invasión, no van a invadir Miraflores, van a invadir el territorio venezolano. Muchísimas gracias, Giovanna, por aceptar nuestra invitación, la invitación de Abriendo Puertas. A ustedes, amigos, quédense allí, porque en la próxima parte tendremos una interesante entrevista. Vamos a hablar sobre el posible decreto de conmoción exterior que evalúa el gobierno nacional. Ya venimos, esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Una de las informaciones más importantes de la semana es el decreto de conmoción exterior planteado en el país. En Abriendo Puertas, en esta oportunidad vamos a conversar con Leonel Alfonso Ferrer, abogado, profesor universitario, concretamente de la Universidad Central de Venezuela, de Derecho Constitucional. Así que vamos a aprender un poco de qué va este decreto de conmoción exterior. Buenos días, muchísimas gracias por tu invitación, Margarita. Gracias por estar aquí. Está planteado en el artículo 338 de la Constitución Nacional. Hay 4 posibilidades de un decreto, formas de decreto de conmoción en el país. ¿Cuáles serían esas formas? Sí, los estados de excepción en la Constitución venezolana primero constituyen una innovación. Eso hay que decirlo porque bajo la Constitución abrogada existían lo que eran estados de emergencia. Y el constituyente del 99 tomó más de, digamos, la terminología francesa de estado de excepción. Tenemos 4 modalidades que son alarma, emergencia económica, conmoción interior y conmoción exterior, y cada una de ellas responde a situaciones muy concretas para poderla declarar, ¿no? Ahorita estamos en emergencia económica. Ahorita hay emergencia económica, hemos estado también en estado de alarma, lo han declarado también el gobierno. En esta oportunidad el de conmoción exterior, sí, han habido varias situaciones que dan lugar, tienen que cumplirse los supuestos de hecho, porque... los supuestos de hecho, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir este decreto? La declaratoria de estado de excepción tiene que tener 3 elementos, 2 objetivos y 1 subjetivo. El primer objetivo es la existencia de una situación anómala, ¿no? Que entraña peligro real o inminente a los ciudadanos, a las instituciones jurídicas o a las instituciones políticas. Ese es el elemento objetivo, o sea, algo fuera de lo común, extraordinario, pues anómalo. El segundo elemento subjetivo es que el gobierno califique como grave esa situación, porque si la situación es anómala, pero no es considerada grave, es decir, que el gobierno tiene control de la situación, no se cumple el segundo supuesto del estado de excepción. Y el tercero es que el gobierno, esa situación anómala que ha calificado como grave, reconozca, el tercero, que los poderes de los que dispone de ordinario constitucionalmente son insuficientes y requiere facultades o potestades extraordinarias para poder enfrentar la contingencia. Y eso es lo que da lugar a que se declare el estado de excepción. El argumento del presidente Nicolás Maduro precisamente ha sido ese, que hay un peligro contra el país, contra la soberanía nacional. Vamos a ver un sonido del presidente Maduro y después lo comentamos. Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica
República Bolivariana de Venezuela. Hay una amenaza, o sea que este decreto sí aplica. Sí, bueno, recuerda que la calificación de la gravedad con relación a la amenaza es un elemento subjetivo, es decir, tiene que apreciarlo el gobierno nacional como algo que es grave, ¿no? Si lo califica como grave, entonces da lugar a que se pueda declarar el estado de excepción. Entonces, ese estado de excepción se declara en Consejo de Ministros, se aprueba en Consejo de Ministros. Tribunal Supremo de Luego Justicia. a eso voy, ¿no? Solamente puede, una vez declarado, publicado en Gaceta, solamente puede pervivir máximo 8 días sin la aprobación de la Asamblea, porque está sujeto a un doble control. Un control político, que lo lleva a cabo la Asamblea Nacional con relación a la viabilidad y conveniencia de la declaratoria del estado de excepción, y hay un control judicial que ejerce la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la constitucionalidad del decreto y de la ley aprobada por la Asamblea Nacional sobre el decreto del estado de excepción. ¿Qué implica este estado de conmoción exterior? ¿Qué implica? Bueno, porque hay conmoción interna, alarma, pero conmoción exterior. El de conmoción exterior implica que el gobierno siente que hay un peligro real o inminente en contra del Estado venezolano, en contra de la República, que hay una situación de peligro, de asedio, en cualquier situación que está puede acarrear o acarrea un peligro grave a la nación. ¿Qué derechos se pueden restringir? Sí, los derechos y garantías que son susceptibles de restricción. Y esto es importante porque ya no se puede, como en la Constitución anterior, suspender o restringir derechos y garantías. La Constitución vigente solo permite restringirlos, no suspenderlos. Porque en la suspensión el derecho se hace nugatorio. Es como nada más si quedara en la letra para los televidentes en un lenguaje coloquial, ¿no? Es como si existiera solamente en la letra de la ley o de la Constitución. En cambio, en la restricción, el derecho pervive, pero limitado. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que yo suelo ocurrir mucho en clase. El Estado, por ejemplo, la medida de excepción de limitación del libre tránsito, libre circulación de la persona, el artículo derecho 50. A libre tránsito, entonces, a reuniones. El toque, lo que llaman el toque de queda. Entonces, el toque de queda no es una suspensión, sino una restricción a la libre circulación de las personas establecida en el artículo 50 constitucional. Lo que se hace en el toque de queda es que supongamos que el toque de queda va a regir de 6 post-meridian a 5:59 ante-meridian del día siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que de 6 de la mañana a 5:59 de la tarde tú puedes transitar libremente por el territorio de la República y la única forma que te pueden detener es que, bueno, te encuentres en flagrancia en el momento de la perpetración de un delito o haya una orden judicial en tu contra, ¿no? Pero en el caso, no es que no requiere salvoconducto, porque no está restringido, pero de 6 post-meridian, que serían 6 de la tarde, a 5:59 de la mañana ante-meridian el día siguiente, rige la queda. Entonces ahí no puedes salir, tienes una orden de recogerte en tu casa y no salir. Y si sales, requieres un permiso especial, que es lo que se conoce normalmente con el nombre de salvoconducto. Entonces, el salvoconducto es lo único que te va a permitir circular, sea vehicular o peatonalmente, por el territorio de la República, en el supuesto de hecho de que una de las medidas de excepción sea el toque de queda, que es la restricción a la libre circulación de las personas. Pero habría excepciones para los sectores más importantes de la población, como el sector salud, el sector educación, distribución de alimentos. Normalmente el presidente de la República en el decreto establece las excepciones. El personal sanitario, médicos, enfermeras, sobre todo porque las emergencias de los hospitales y de las clínicas no pueden cerrar. También lo relativo,
los funcionarios, por ejemplo, los abogados que trabajan para la Administración de Justicia o que trabajan... Sí, porque los poderes públicos continuarían Continúan, funcionando no, eso no interrumpe el ejercicio del poder público. Los funcionarios, los efectivos policiales, los miembros de la Fuerza Armada, defensores del pueblo, defensores públicos, los jueces, pueden perfectamente... O sea, que no significa una paralización del país. No, o sea, no vamos a ver una situación, incluso sería algo similar a como vivimos cuando la pandemia, al principio de la pandemia, que los servicios básicos estaban allí, incluyendo el expendio de alimentos, pues entonces normalmente en los lugares donde la gente puede proveerse de medicamentos, de alimentos, que es parte esencial, básica para la vida, eso estaría dentro de la excepción, en el supuesto, repito, que una de las medidas fuese afectar la libre circulación de las personas. Hay otras medidas, que la inviolabilidad del hogar, por ejemplo. De eso vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa. Nos acompaña Leonel Alfonso Ferrer, abogado, profesor de Derecho Constitucional, magíster incluso en la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos. Esto es Abriendo Puertas, explicando de qué va, de qué se trata el decreto de conmoción exterior. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con Leonel Alfonso Ferrer, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. ¿Se puede con este decreto, bajo el amparo de este decreto, aplicar medidas extraordinarias? ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Sí, las medidas de excepción, no solamente... Las clásicas son la restricción de derechos o garantías constitucionales, como la que hablamos en el caso del artículo 50, con la libertad de tránsito o libre circulación de las personas, o el caso de la inviolabilidad del hogar. Pero también hay otras medidas que son especialísimas, que no aparecen en la Constitución, pero sí están en la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción, que es la ley que rige la materia. Mira, la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción prevé como medidas extraordinarias el racionamiento, por ejemplo. Puede establecer perfectamente como medida de excepción el gobierno nacional el racionamiento de alimentos y medicamentos, sí, pero todo lo aprecia el gobierno, o sea, si se requiere, no es que está forzado, ni es absolutamente de lo que aprecia el gobierno, puede tomar o no la medida. El otro es el de, por ejemplo, la suspensión del principio de previsión presupuestaria, que ya el gobierno no está para realizar erogaciones, no está atado a la disponibilidad presupuestaria de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gasto Público de la Nación, sino que puede, como es una contingencia, puede utilizar recursos extraordinarios, aun cuando estén previstos en la Ley de Presupuesto. El caso de la suspensión del principio de legalidad, en el sentido de que cualquier ley que colida con lo dispuesto en el decreto, que tiene jerarquía de ley, queda automáticamente suspendido. O sea, se hace inaplicable cualquier ley que entre directamente a contravenir el decreto que declara el estado de excepción. Y tenemos otras que son, por ejemplo, la movilización, que es lo que la gente conoce coloquialmente como la militarización, que es mover a contingentes de la Fuerza Armada Nacional para resguardar una parte del territorio. La movilización, sí, en la calle en el país, y tomando el control que ¿quiénes son los que van se a denomina regir? Movilización. Y está también las requisiciones, que es que se puede realizar la requisición de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Que requieres allí. No sería un allanamiento, sería una requisición, porque en el momento el gobierno lo requiere por razones de seguridad. Digamos que tienes un inmueble, una oficina o algo por el estilo, en una zona considerada de seguridad, pero no es una expropiación ni es tampoco una confiscación. Una requisición es que toma el bien mediante estado de excepción, y cuando concluye el estado de excepción te devuelven el bien, sea el bien mueble o el bien inmueble. Incluso
la ley prevé que tienes posibilidades de reclamar indemnizaciones si el bien sufre algún tipo de daño, ¿no? Que tú consideres lesionado en tu derecho subjetivo. El derecho a la vida, el derecho a la información. Eso es imposible porque el decreto que declara el estado de excepción tiene que cumplir con los parámetros previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, tanto en los pactos de Nueva York como en el Pacto de San José de Costa Rica. Está expresamente eso previsto en el artículo 339. Además hay un catálogo de derechos que no están susceptibles de restricción, que está en el artículo 7, si mal no recuerdo, de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción, el primero que enuncian el derecho a la vida, entre otras cosas porque el derecho a la vida no los puede restringir, no es susceptible de restricción, porque tú no puedes estar medio vivo o medio muerto, o estás vivo o estás muerto. Durante este gobierno nunca se había invocado el decreto, o sea, la conmoción exterior. La importancia de que esto se vaya a hacer, si es que se hace por primera vez. Bueno, pero es que tampoco nunca, jamás el gobierno había tenido una situación en la cual hubiese movilización de fuerzas militares extranjeras cerca de las costas venezolanas, ¿no? Y que sí se sintiera de una u otra forma amenazado. Entonces, como claro, la situación es inédita, también el hecho de que tenga que declararse el estado de excepción. Pero si el gobierno siente que hay algún tipo de amenaza, desde el punto de vista de la Constitución, estamos hablando del marco teórico de la Constitución, puede declarar el estado de excepción bajo esa modalidad. Duración legal 90 días, pero prorrogable por 90 días más, máximo 180 días, que son 6 meses. ¿Y cuál es el procedimiento? Ahí es directamente el presidente de la República que manda el decreto a la Asamblea Nacional. ¿Cómo es el procedimiento? El presidente procede a declarar el estado de excepción en Consejo de Ministros, ¿no? De conformidad con las facultades que tiene el artículo 236. Luego, siguiendo la pauta, remite el decreto, o sea, tiene que publicarse en la Gaceta Oficial, porque no puede estar clandestino la declaratoria del decreto. Sin la aprobación de la Asamblea, lo máximo que puede estar es 8 días en vigor. Entonces lo remite dentro de las 48 horas siguientes a la publicación en Gaceta a la Asamblea lo aprueba. En caso, que no es el caso ahorita, que estuviese la Asamblea, por ejemplo, en receso legislativo, que lo estuvo del 15 de agosto al 15 de septiembre, la comisión delegada podría hacerlo, aprueba el decreto que declara el estado de excepción, porque el control político que hace la Asamblea es sobre la viabilidad y conveniencia de la declaratoria del estado de excepción, porque obviamente la Asamblea es un órgano político. Y luego vendría el control judicial sobre la constitucionalidad del decreto, que lo realiza la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y lo hace mediante una sentencia declarando la constitucionalidad del decreto y de la ley aprobada por la Asamblea, de la ley aprobatoria mediante la cual se aprobó el estado de excepción. Este decreto de conmoción exterior solo aplica a lo interno, no tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver con factores externos, pero solamente en el territorio de la República, pero obviamente. No afecta, por ejemplo, las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior. No, para nada. Sí tiene que haber una notificación, porque en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos está previsto que debe haber una notificación importante a los organismos internacionales. La ONU y la OEA serían en este caso sobre la declaratoria del estado de excepción. Están en ambos pactos, y hay que recordar que esos pactos los enuncia expresamente el artículo 339 de la Constitución. Y no contempla, a menos que se dé el decreto, retirar, por ejemplo, a funcionarios en el exterior que tengan que ver con este conflicto, de alguna manera. Es discrecional, porque el gobierno nacional dirige la política exterior. Si el gobierno cree que, por ejemplo, tuviese que llamar a consulta a un determinado funcionario diplomático o romper relaciones con un determinado Estado, lo puede hacer perfectamente
perfectamente, pero para eso no requiere el estado de conmoción exterior. O sea, puede hacerlo dentro del estado de conmoción exterior, pero para romper relaciones o llamar al jefe de una misión diplomática a consulta, no se requiere el estado de conmoción, la declaratoria del estado de conmoción exterior. Como profesor de Derecho Constitucional, ¿aplica decretar este estado de conmoción exterior? Más allá de la situación subjetiva de la calificación. Eso siempre va a ser subjetivo con relación a... Cuando me refiero al aspecto subjetivo, quiero dejar claro que a la gravedad, o sea, qué tan grave se califique la situación, pero dado el supuesto, sí, obviamente se puede declarar el estado de excepción. Porque el presidente de la República hace mucho énfasis en proteger a los ciudadanos y ciudadanas de esta República. Bueno, es el deber de todo gobierno proteger a los ciudadanos de su estado. Bueno, muchísimas gracias, Leonel. Nos acompañó Leonel Alfonso Ferrer, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, quien nos explicó de qué se trata el decreto de conmoción exterior planteado en el país. A ustedes, amigos, la invitación es que nos sintonicen, nos sigan siempre, cada domingo a las 9 de la mañana, por aquí por Venevisión. Y también recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche estamos en YouTube por Noticias Venevisión. Abriendo puertas.